Recibe un cordial saludo. En esta tercera entrega se va a hablar de la mitigación de la problemática ambiental. Si recordamos las anteriores presentaciones, la primera correspondió a la definición de la problemática y a las afectaciones. Esto es de una concepción del ecosistema, la cual se continuó en la segunda entrega, que ya fueron las causas de la problemática, pero se hizo hincapié en las acciones antrópicas y allí se mencionó la minería y las acciones de la comunidad. Y para esta tercera entrega se va a hablar de la mitigación, pero teniendo en cuenta la relación que hay entre la protección al medio ambiente y la lógica económica. Esto con apoyo de la lectura de Astrid Ulloa en su texto Escenarios de creación, extracción, apropiación y globalización de las naturalezas, emergencia de desigualdades socioambientales. Y se va a hacer así porque aquí la autora considera la naturaleza desde una noción o menciona esa noción capitalista, mejor, en la que está articulada la naturaleza con el desarrollo sostenible. De esta manera se relaciona porque nosotras a lo largo de la presentación hemos llamado al agua como un recurso, lo hemos mencionado como un recurso hídrico. Y pues la autora nos dice que bajo esta lógica del desarrollo sostenible, a la naturaleza se le da una categoría de valor económico. Y nos interesa porque al dársele un valor económico debe ser protegido, conservado, bueno, en algunos casos conservado o protegido, y también se intenta mitigar los impactos ambientales para que este recurso siga dando un buen aporte en el funcionamiento y crecimiento económico. Y es por esto que en procesos como el extractivismo minero o el de combustibles fósiles que se lleva a cabo, se llega hasta hablar, como se hace en Colombia, de una minería responsable. Así que se cuidan los recursos naturales para seguir creciendo económicamente. Y esto se hace a través del planteamiento y también el cumplimiento de políticas que van en relación con la protección del medio ambiente, y estas son internacionales o nacionales. Por eso es que se va a abordar en este sentido el discurso bajo esta noción de estas políticas que protegen el medio ambiente consideradas bajo el marco del desarrollo sostenible. Así, Teresa nos va a contar en la siguiente diapositiva cómo se relacionan estas políticas y estas consideraciones con el arroyo Bruno. El arroyo Bruno, como comentamos en la primera entrega, está dentro del esquema de ordenamiento territorial de Albania. Y pone el arroyo Bruno como un afluente que tiene que ser protegida y no tiene que ser intervenida. Como encontramos acá en la diapositiva, se protege el arroyo Bruno por ser uno de los principales afluentes del río Ranchería y una de las principales fuentes de abastecimiento del municipio, por todas las escorrentías que tienen y los acuíferos subterráneos que dan cuenta de la importancia de este arroyo. Está soportado por el artículo 150 del mismo EOT, en donde manifiesta que todas las rondas hídricas que tengan unas áreas forestales establecidas tienen que ser protegidas. Y el arroyo Bruno es una de esas y está soportado con el artículo 3 del decreto 1449 de 1997, donde dice que la descripción de la zonificación que se ha hecho alrededor del arroyo Bruno, por sus coberturas boscosas y que encierran al menos 100 metros a la redonda y de los nacimientos de agua y 30 metros de ancho paralelo a los cuerpos de agua, tienen que ser protegidos y no intervenidos. Sin embargo, en consonancia con lo que dice Viviana de cómo el elemento natural se convierte en un recurso propio de la economía, el Plan de Gestión Ambiental Regional de 2009 a 2019 establece que La Guajira debe ser un
territorio ordenado en zonas ambientales con una sociedad e instituciones que articuladas en armonía conserven y aprovechen sus recursos naturales y el ambiente de manera sostenible para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y la competitividad regional. Esto ratifica el hecho de que el afluente del arroyo Bruno se va a ver como un recurso que va a potencializar la economía sostenible que genera el Cerrejón por medio del extractivismo. Y son dos actos administrativos los que lo establecen. Uno es la resolución 670 de 1998, en donde autoriza las obras de devastación del arroyo Bruno a Carbones de Colombia, S.A. Carbocol, ahorita Cerrejón. Y ya en el 2005, la resolución 2097 del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Vivienda, en donde ya contemplan dentro del Plan de Manejo Ambiental Integral la intervención del arroyo Bruno. De acuerdo a los actos administrativos mencionados, en los que tiene parte y centralidad el Cerrejón, ahora vamos a ver la posición que tiene este frente a la política de mitigación. Para ello es necesario mencionar en un primer lugar una noticia publicada por Portafolio el 20 de agosto de 2019, en la que el Cerrejón pues toma una posición frente a los cuestionamientos que se le hacen en su proyecto La Puente, ya que este dice que se cuestiona la falta de control y los seguimientos por parte de las autoridades que le otorgaron la licencia. Asimismo, dice que lo que se está poniendo acá entredicho es la institucionalidad del país, ya que ellos siguen una política de sostenibilidad y pues cumplen con todos los permisos que les ha dado el ANLA y Corpo Guajira. Y que lo que ellos buscan es tener una competitividad en el sector privado y ser un motor de desarrollo en la economía nacional y pues regional. Por eso iniciaron este proyecto La Puente. Sin embargo, como tuvieron que seguir las órdenes del fallo constitucional debido a las tutelas que interpusieron las comunidades, pues ellos han tenido que tomar unas acciones, que son las que vamos a ver a continuación. Sin embargo, antes de iniciar con estas, yo quisiera acá decir que esta problemática ambiental ha escalado y se ha convertido también en un conflicto ambiental, ya que es la comunidad la que frena el proyecto. Y lo hace diciendo que se le está impidiendo pues ese derecho de tener ese acceso al agua. Y se suspendió el proyecto como tal porque los estudios, que es donde empezó nuestra problemática, los estudios que abordan los factores biológicos, la parte del ecosistema, no están muy claros. Entonces, ahora sí, vamos a abordar las acciones. Como primera acción se encuentra el estado actual, que ellos lo mencionan, en donde pues ya hay una modificación parcial porque se alcanzó a hacer el desvío en un tramo del arroyo Bruno, pero ellos mencionan que este se encuentra en un proceso de rehabilitación y estabilización ambiental, ya que se ha logrado que los taludes del nuevo cauce se estabilicen, estén revertidos con la capa del suelo y se ha sembrado la primera generación de especies vegetales. Además, se cuenta con un programa de monitoreo hidrológico que también cumple con los requisitos de Corpo Guajira y ANLA. Además, se construyeron 1000 hábitats para ser colonizadas por diferentes especies vegetales. Como segunda acción, ya se encuentra la que está relacionada con la comunidad, y esta es una mesa interinstitucional que luego del fallo se creó, y en ella hacen parte 17 entidades nacionales y regionales para hacer estos estudios técnicos que son los que no están muy claros, decía el fallo. Y en ella pues se ha creado un grupo de interés en los que se ha establecido procesos de consulta previa, el primero de ellos con la comunidad indígena de Campo Herrera y el segundo con la comunidad de La Horqueta. Y en esto se han alcanzado preacuerdos y se han confirmado de manera satisfactoria las partes interesadas en la participación pues del proyecto. Esto es lo que se ha acordado.
Además, como producto también de ese grupo de interés y donde se ha dado la discusión, también se llevó la suspensión que, que entra dentro de esta medida, porque esta fue en el año 2017 y la mesa institucional fue en el año 2016. Como tercera acción, tenemos el acceso sostenible al recurso hídrico, ya que dentro de sus políticas internas, el Cerrejón dice que brinda un acceso sostenible a este recurso a través de una tecnología para realizar la captación de agua, el almacenamiento, la distribución y el tratamiento del recurso. Así, proporcionan a diferentes comunidades a través de camiones cisterna o hacen pozos profundos con energía que funciona a través de energía solar. Y como cuarta acción tenemos programas de conservación comunitaria. Entonces, dentro de esas mismas políticas que sigue el Cerrejón, ellos han creado una fundación en la cual se han hablado de un programa que se llama Gobernanza del Agua, Conectividad de Ecosistemas, Manejo Integrado del Agua y Sistemas Sostenibles de Producción. Y se ha llegado a acuerdos de conservación comunitaria, es decir, se les ha explicado a la comunidad cómo funciona este recurso natural, cómo ellos deben conservarlo. Y aquí esto es importante notarlo porque el Cerrejón, teniendo en cuenta que el departamento sufre de estrés hídrico y sabiendo que su operación, su actividad económica depende también en parte del agua, han involucrado a la comunidad para que ellos la conserven y puedan seguir surtiéndose de este recurso para funcionar. Entonces ahí es como que todas las partes están interesadas en esa conservación comunitaria del agua para el desarrollo económico de la región. Y eso es lo que se ha hecho con ese programa. La comunidad también ha hecho participación para encontrar estrategias de mitigación del conflicto ambiental y lo ha hecho por medio de la justicia ambiental como una herramienta, uno para visibilizar bien el conflicto y dos para encontrar herramientas que puedan mitigar ese conflicto ambiental. Entonces recordemos que Américo Canaza y que Mario Pérez dicen que la justicia ambiental es la forma en la que un colectivo puede dar a conocer los impactos de una problemática ambiental y que esos impactos recaen sobre las poblaciones en donde se está haciendo esa actividad económica que genera el conflicto ambiental y la problemática ambiental. Entonces, en ese orden de ideas, hay un montón de mecanismos que nos ofrece la justicia ambiental y entre los mecanismos de participación colectiva encontramos que esa colectividad que está visibilizando y buscando estrategias de mitigación hace parte de los pueblos indígenas wayú, las comunidades afrodescendientes, organizaciones sociales locales y organizaciones ambientalistas, haciendo actividades como bloqueos y piquetes, diversos plantones, informes alternativos a través de ciertas organizaciones ambientalistas que les brindan herramientas para poderlos hacer, difusión del conflicto. Esto lo encontramos en los diferentes medios de comunicación, como Revista Semana, El Tiempo, El Espectador, incluso la BBC ya ha sacado artículos en relación al conflicto ambiental que está sucediendo en relación al arroyo Bruno, a la desviación del arroyo Bruno. También expresiones artísticas, declaraciones y manifestaciones públicas y movilizaciones. La comunidad ha entendido que las movilizaciones es la forma, la mejor forma de buscar una justicia ambiental en lo que está sucediendo con la desviación del arroyo Bruno y la expansión de esa frontera extractiva que ha hecho el Cerrejón, no solamente en el proyecto que quiere hacer con el arroyo Bruno, sino de toda la cuenca baja del arroyo Bruno que ya está ya cercado y ya ha hecho como la expansión extractiva. La comunidad, por medio de estas diferentes mecanismos de participación, ha logrado visibilizar que no
no hicieron los diferentes, que el Cerrejón no hizo la consulta previa que se tendría que hacer de acuerdo a a la OIT, a la Organización Internacional de Trabajo, establece el convenio 169 en donde dice que para desarrollar cualquier tipo de infraestructura que desarrolle alguna actividad económica de impacto ambiental, tiene que haber una consulta previa en las comunidades y el Cerrejón lo hizo, pero con cinco comunidades de las veintitantas que están alrededor del río Arroyo Bruno. Entonces, con todo esto, la comunidad establece una unificación con el CENSAT, se une con el CENSAT y con el CINEP y con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y hacen un informe de verificación Arroyo Bruno, posibles impactos de su desviación en el 2015. Es el informe que encontramos acá en la diapositiva y es el que nos da cuenta de que todas esas actividades aquí nombradas se están haciendo. Entonces, ese informe sale a partir de una expedición que proponen en el Arroyo Bruno. ¿Con qué objetivo? Para revisar las dinámicas del río con el ecosistema que está alrededor del río y las relaciones que tienen las diferentes comunidades con el río. También a partir de fotografías y cartografías colectivas y cartografías sociales de de la comunidad, de los expertos ecologistas, biólogos, antropólogos que fueron a esta expedición y logran dar la otra cara de la moneda que dio el Cerrejón, dar la otra cara de que ese desarrollo sostenible realmente está impactando de manera negativa el ecosistema y sin lugar a dudas de manera negativa a las tradiciones ancestrales de las comunidades que siempre han estado alrededor de este río. También han hecho mapas parlantes, la creación de un portal web que se llama La Guajira le habla al país, materiales audiovisuales, programas de radio, incluso en el 2016, en mayo del 2016, casi 400 personas hicieron un cierre de la carrilera por la que transita el carbón hacia Puerto Bolívar, en manifestación de que se tiene que empezar a poner la lupa a este conflicto ambiental porque puede tener grandes implicaciones en el futuro. Pero también hay otro mecanismo que ellos utilizaron como herramienta de la justicia ambiental y es el mecanismo jurídico. ¿A través de qué? A través de la acción de tutela. En enero de 2015, unas comunidades que están alrededor del Arroyo Bruno, como La Horqueta, hicieron una acción de tutela en donde dicen que solicitan el derecho a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, en caso de comunidades altamente dependientes de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad en escenarios de deterioro ambiental y consulta previa. Y en esa acción de tutela solicitan dos cosas claves. Solicitan que uno, se haga una medida provisional, expida una medida provisional cancelando o haciendo suspensión de las actividades de construcción de la desviación del Arroyo Bruno. Y la segunda, que es definitiva, en donde suspendan tanto los mecanismos jurídicos y materiales que le han otorgado al Cerrejón la apertura de este proyecto. Y adicional, que como ellos ya empezaron a ampliar la frontera de extracción ahí hacia el Arroyo Bruno, la entreguen a la comunidad para que ellos vuelvan a relacionarse con el río y con el ecosistema que lo rodea. En el fallo de primera instancia encontramos que el juez le dice como no, esto no es de mi competencia, yo le sugiero que esa acción judicial la hagan en un juzgado administrativo y contencioso. Sin embargo, en la segunda instancia que le compete al Consejo de Estado, el Consejo de Estado sacó la medida provisional diciendo, hey, no, acá toca suspender las actividades, señores Cerrejón, mientras este proceso termina porque es algo delicado y hay que hacer todo el proceso de analizar toda la tutela para definir qué se tiene que hacer. Cuando llega la Corte Constitucional sigue con la medida cautelar que había dado el Consejo de Estado de la suspensión de las actividades y dos,
solicita una inspección judicial con acompañamiento técnico y experto para los días 27 y 28 de julio de 2017. Eso con tres propósitos. El primero, que se haga un reconocimiento general de cuáles son las características en dónde y los componentes que va a tener esa desviación y ese cauce artificial que propone el Cerrejón. La segunda es una verificación directa de las preocupaciones de las comunidades que ellas manifestaron en relación al impacto que puede tener ecosistémico y en las relaciones de la comunidad con el río. Y la tercera, y tal vez de las más importantes, es que se haga un reconocimiento eh, a través de expertos en la materia respecto al impacto social y ecosistémico que puede tener cambiarle el cauce natural al río Arroyo Bruno, tanto desde la cuenca alta hasta la cuenca baja. Y también en esta inspección que solicita que que participe el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Corporación Autónoma de La Guajira, Servicio Geológico Colombiano, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y también comunidades de líderes guayú para que vayan a esta inspección. Y esta inspección tiene que contar con expertos ¿en qué? En geología, en ecología, en hidrogeología, en antropología, en biología y todos enfocados en recursos hídricos para poder analizar realmente lo que manifiesta la acción de tutela. Con esto, la Corte Constitucional saca la sentencia SU 698 de noviembre de 2017, sacando como bastantes órdenes, pero tres órdenes que tienen como un impacto desde la justicia ambiental. La primera es la conformación de una mesa técnica interinstitucional que presenten informes técnicos y rigurosos cada cierto tiempo, en donde dé cuenta cómo está ese cauce natural, cuál es el cambio que tiene en la diferente temporada para reconocer si lo que promete el Cerrejón es viable o no. La segunda, decirle al Cerrejón que evalúe su proyecto y que disponga de mecanismos de mitigación más fuertes y un proyecto más sólido. Y la tercera es que el cauce natural se establezca hasta nueva orden. Esto es un gran avance y un gran logro de la justicia ambiental. Sin embargo, quedan en el aire muchas cosas porque es un conflicto ambiental que promete ser de largo aliento. Realmente no se tiene con claridad qué se puede presentar, qué no se puede presentar y realmente cuál es el impacto, en qué magnitud está el impacto. Entonces, desde la justicia ambiental, la sociedad realmente ha logrado alcanzar esta mitigación al impacto del conflicto ambiental que se presenta allí, pero sin embargo sigue esperando otro tipo de manifestaciones, sobre todo de instituciones internacionales. Bueno, para concluir esta entrega, tenemos que mitigación, pues bajo la lógica del beneficio económico y el costo que puede generar el perder un recurso como el agua para una actividad económica, efectivamente pues sí ha habido mitigación, porque desde el punto de vista del Cerrejón, este se ha preocupado por cumplir con las políticas de desarrollo sostenible, pero eso sí, teniendo en cuenta que es un activo que necesita para su operación, no teniendo en cuenta las relaciones ecosistémicas o si lo miramos desde el punto de vista de la ecología, no se tiene en cuenta esto, se tiene en cuenta es el costo económico de perder un recurso. Y no solamente eso, y ten en cuenta que no solamente no tiene el factor ecosistémico como sistema de engranaje tanto los seres humanos y la naturaleza, sino que tampoco tiene en cuenta las tradiciones ancestrales de las comunidades, porque si bien tú mencionas dentro de los puntos de mitigación de que se les está enseñando realmente a conservar el agua como recurso, está también transgrediendo esas tradiciones ancestrales que tenían las comunidades con ese relacionamiento que tenía con el agua, con el arroyo y con el ecosistema alrededor del arroyo. Entonces,
sí me parece que es complicado. O sea, como lo dije en la diapositiva anterior, creo que es un conflicto un conflicto ambiental de largo aliento, porque las dos contrapartes realmente tienen mucho por decir. Y como desde el desarrollo sostenible y el gobierno apoya el tipo de desarrollo sostenible en donde los elementos naturales se toman como un recurso de capital, pues entonces es muy difícil tratar de ver otras cosmogonías otras perspectivas como la que monta de pronto desde la justicia ambiental ese gran colectivo de comunidades que quieren dar a conocer como todo ese trasegar y ese devenir histórico ambiental que ellos han tenido con el río. Entonces, y aparte también como esa disposición y voluntad política. No la hay porque es difícil llegar a un acuerdo cuando los objetivos tanto del Cerrejón como de las comunidades pues atienden a objetivos totalmente diferentes. Sí, y en ese sentido a mí me gustaría recalcar eh, que desde la justicia ambiental que se toma, y si nosotros revisamos un poco lo que dice Martínez Salier respecto cuando la gente hace ese tipo de reclamaciones, es una gente que lo hace desde su hábitat, de cómo se relaciona, pero solamente en ese lugar. Y, y tú mencionas, sí, tienen un sistema de creencias, una cosmogonía, pero igual ellos lo conciben es solamente dentro de eso que es el hábitat de ellos y no entienden las relaciones o cómo funciona el ecosistema. Por eso me parece importante la participación de organizaciones que sí se dedican al estudio de la biología, de la Ujú. geografía, de la ecología, que pueden analizar como tal, no solamente como un conflicto ambiental, sino la problemática ambiental, el impacto ambiental. O sea, la afectación ya del ecosistema y no solamente el acceso al recurso hídrico, que es ese interés que tú dices que está eh, como peleándose el Cerrejón y las comunidades. Y mira que ahí, digamos sí quiero como también acotar algo y es la labor que hizo la Corte Constitucional al requerir personal experto en asuntos ecológicos, biológicos, incluso antropológicos para hablar de las relaciones de la comunidad y, y ecológicos en relación al recurso hídrico. O sea, eso me pareció una apuesta enorme en donde realmente se le está dando el valor ecosistémico y ecológico al arroyo Bruno. Claro que en esencia y ya en el fallo como tal, pues como que se nota ese conflicto de interés ahí, ¿no? O sea, ese conflicto de interés como que, bueno, sí, la naturaleza como preservarla, pero ¿cómo hacemos si el desarrollo económico del país le apunta a otra dirección en el fallo se denota mucho eso. Este conflicto ambiental es bastante complicado, complejo más bien, y como con muchas perspectivas que habría que tener como en el radar para poder llegar a debates concluyentes. Sí. Y además hay que tener en cuenta, pues, digamos, si quisiéramos clasificar el tipo de conflicto, ¿no? Uh -huh. De que si se ve desde la posición del Cerrejón sería un conflicto de valores. Y en términos de Ulloa también depende de lo que se considere por medio ambiente. Entonces, Sí. si se habla de unas políticas de desarrollo sostenible, lo que se entiende por medio ambiente es todo proceso que incluye lo no humano. Uh -huh. Sí. Por eso, si es un conflicto de valores, como tal, ellos se defienden y se escudan desde ahí y pueden decir nosotros realmente no estamos afectando el ecosistema porque seguimos estas políticas y lo que hay es un problema de creencias, Ajá. Y de mira que que por eso es la que comunidad no lo acepta por eso. en la búsqueda que hicimos no encontramos cómo clasificaban ese conflicto, porque es, digamos que realmente a qué obedece, porque se podría decir como en términos de pronto lo que hemos logrado investigar que puede llegar a ser un conflicto de intereses, pero pues al final quedamos para seguir investigando. Sí, así es.